Neville Goddard, 4 de diciembre de 1971. El secreto oculto de Dios. Los misterios de Dios son misteriosos en carácter, sin embargo son proclamados a todos los que pueden entenderlos. Pablo, en su carta a los Corintios. La primera carta, lees esto en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Él les está contando una historia para que su fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, él habla de una sabiduría completamente diferente. Él dijo, sin embargo, entre los maduros, enseñamos sabiduría. No es una sabiduría de esta era o de los gobernantes de esta era, porque todos están condenados a desaparecer. Primera de Corintios 2:6, él habla de una sabiduría completamente diferente que afirma ser el secreto. El secreto oculto de Dios, que Dios decretó antes de los siglos para nuestra glorificación. Primera de Corintios 2:7, luego dijo, porque, ¿qué persona conoce los pensamientos de un hombre excepto el espíritu del hombre que mora en él? Así también, nadie comprende los pensamientos de Dios excepto el espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:11. Ahora se nos dice, después de la resurrección aquellos que estaban más cerca de él todavía no lo entendían. Porque cuando él apareció, dijeron, Señor, restaurarás ahora, en este momento, el reino a Israel. Y él les dijo, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos o las estaciones que el Padre ha fijado por su propia autoridad. Pero esperen hasta que reciban el poder que vendrá sobre ustedes cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ese es el poder del que hablo, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Y entonces, con ese poder, serán mis testigos, testificando en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra, pero no hasta que venga sobre ustedes, y cuando venga sobre ustedes, se les dice, el Espíritu Santo es el recuerdo de uno. Él les traerá a la memoria todas las cosas que les he dicho. Todo volverá, y entonces ustedes realmente reproducirán dentro de sí mismos mi historia. Eso es lo que él les está diciendo. Él ahora desaparece. Él les ha revelado ahora el verdadero éxodo, que el éxodo del Antiguo Testamento era una adumbración. Una prefiguración. La resurrección seguida por el nacimiento de lo alto es el verdadero éxodo de este mundo de lágrimas, este mundo de esclavitud. Así, los judíos celebran el éxodo, y todavía están en esclavitud, y los cristianos celebran la resurrección, y aún no han resucitado. Todo eso es un drama. Cuando el Espíritu venga sobre ti, que es el Espíritu de poder, entonces Él traerá a tu memoria todo lo que te he dicho, lo que he recibido de mi Padre. Así, dentro del individuo sobre quien viene este poder, que es el Espíritu Santo, toda la cosa se desplegará dentro de él. Lo malinterpretaron completamente, y pensaron que la restauración de una teocracia nacional era lo que se pretendía con la venida del Mesías. No se dieron cuenta de que la venida más verdadera de Jesús era el poder manifiesto del Espíritu Santo, que cuando este poder viene, te eleva desde dentro de ti mismo, y entonces tú realmente eres el ser sobre cuya resurrección el mundo celebró ayer. Tú eres aquel del que se habla en las Escrituras. Pero no lo sabrás ni serás testigo de esto hasta que el poder venga sobre ti. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Entonces toda la cosa se despliega dentro de ti. Ahora, has oído la historia. Todos conocen la historia. ¿Alguna vez reflexionaste sobre el personaje llamado Judas? Hoy hablamos de un hombre que es un traidor de la confianza. Él es un Judas. Simplemente traicionó la confianza. Cualquier tipo de confianza. Un hombre acaba de morir en la ciudad de Nueva York en prisión que traicionó la confianza de la mafia. Él era uno de los líderes de la mafia, y le dio al FBI el verdadero nombre, Nuestra Cosa. Cosa Nostra. Nadie reclamó su cuerpo. Allí estaba, murió en prisión porque había un precio sobre su cabeza. Un precio fabuloso por matarlo.
Así que estaba protegido mientras estaba en prisión porque había revelado el secreto de esta cosa que se infiltró en la sociedad llamada nuestra cosa, donde hicieron miles de millones que no se podían tocar, por lo tanto no era imponible. Pero él lo traicionó, así que era un Judas. Bueno, ese no es el Judas de las Escrituras. Pero, ¿quién es este Judas? Se nos dice que en la última cena él dijo, aquel a quien yo dé el bocado, porque mi hora ha llegado. Todo se hizo por orden en el Evangelio de Juan. Él nunca se movió. Resistió toda acción hasta el momento adecuado. Mi hora aún no ha llegado, comenzando con el segundo capítulo. Él dijo a los hermanos en el séptimo capítulo, mi hora aún no ha llegado. Él recorre todo el libro declarando que el tiempo aún no ha llegado, está siguiendo un plan divino. Así que aquí encontramos la predestinación en uno, y encontramos el libre albedrío ambos unidos en el hombre. Él enseña al hombre a ejercer el libre albedrío, y les muestra cómo cambiar el patrón de vida, pero él está bajo la compulsión de cumplir la voluntad del Padre. Todo debe hacerse a tiempo. Así que el momento de la traición ha llegado. En la costumbre oriental, dos se sentaban en un diván o sofá. El invitado de honor era siempre aquel a quien el anfitrión daba el bocado. Él tomaría el bocado, lo mojaría en el plato, y luego se lo entregaría al invitado de honor. Así que, aquel a quien yo se lo dé, él me traicionará. Se vuelve y se lo da a Judas, y Judas sale rápidamente, y le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo rápidamente. Está perfectamente contado, permítanme decirles, lo sé por experiencia. Lo que tienes que hacer, hazlo rápidamente. Y Judas sale. Sin embargo, no entienden quién va a ser el que lo traicionará. Señor, ¿soy yo? Señor, ¿soy yo? Señor, ¿soy yo? Bueno, es obvio aquel a quien se lo dio. ¿Quién es, entonces, Judas? Él traiciona el secreto mesiánico. Ahora, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios, ¿no es él, entonces, el Espíritu de Dios? Si él traiciona a Dios, solo el Espíritu de Dios podría traicionar a Dios, porque nadie conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre, que mora en él, y nadie conoce o comprende los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿no es él el Espíritu de Dios? Porque, nadie puede traicionarme sino el Espíritu de mí mismo. Ahora se nos dice que hay dos tradiciones sobre su muerte en las Escrituras. Mateo lo cuenta en el capítulo 27 que salió y se ahorcó. En otras palabras, se suicidó. Se hace decir a Jesús, nadie me quita la vida. Yo la entrego por mí mismo. Tengo el poder de entregarla y el poder de tomarla de nuevo. Así que, aquí encontramos el suicidio. El paralelo. Pero en el libro de Hechos, se dice, se hinchó, y hinchándose, reventó por el medio. Entonces todas sus entrañas se derramaron. Hechos 2:28, eran dos tradiciones completamente diferentes, una dada por Lucas, porque Lucas escribió el libro de Hechos, y luego tenemos la de Mateo. Ahora un amigo mío. Y él está aquí esta noche. Él dijo, esto me sucedió hace un año. No lo conté porque no sabía. Me pareció tan extraño. Pero este fin de semana estaba leyendo el capítulo 13 del libro de Juan, leyendo sobre la última cena, leyendo todo sobre el bocado. Leyendo estas cosas, y me pregunté, qué absurdo. ¿Vieron a quién le dio el bocado? ¿Por qué hacer todas estas preguntas? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Y luego uno susurró que le preguntara quién es. El invitado de honor no podía estar al otro lado de la calle, el invitado de honor estaría justo al lado de él. Aquel cuya cabeza estaba en su pecho, y él mojó el bocado y se lo dio, y dijo, lo que tienes que hacer, hazlo rápidamente. Ahora él dijo, hace un año tuve una visión, y en mi visión te vi muerto. Estabas muerto. Estabas vestido de blanco. Blanco radiante, y tus entrañas estaban completamente fuera. Esa era tu muerte.
Sin entenderlo, dudé en mencionarlo porque me pareció en ese momento que ese sería Judas. Y así, te vi vestido de blanco. Blanco radiante, y estabas muerto, y tu muerte fue causada por la hinchazón y el reventón en tu medio, y salieron todas tus entrañas, derramándose. Aquí estaba Neville, y estaba muerto. Él vio la visión perfecta. Te digo, cuando sucede todo en ti, todo lo que contemplas, aunque parece estar fuera, está dentro, en tu propia maravillosa imaginación humana, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake, de Jerusalén. Así que, todos estos personajes están dentro de sí mismo. Y el más cercano a él es el espíritu de sí mismo, que es Judas. La palabra Judas es la misma que Judá. El mencionado en la genealogía. Y hablando de la genealogía, Jacob fue el padre de Judá y sus hermanos. Mateo 1:2 no mencionó a los primeros 3 hermanos. Nunca mencionó a los primeros 3, salta sobre los primeros 3 y va al cuarto, Judá. Judá significa la mano, pero es la mano de Dios, el poder de Dios. Es el poder creativo de Dios, el poder directivo de Dios que puede cumplir su propósito. Y su propósito es darse a sí mismo al hombre. La historia de Jesús es la biografía de Dios. Eso es Dios. Ahora, cuando eso se despliega en el hombre, Dios ha tenido éxito en darse a sí mismo al hombre. Ese hombre entonces lo cuenta. Así que, hoy aquí señalamos a un individuo como si esta cosa hubiera sucedido en la tierra. No sucedió en la tierra. Este es el plan de Dios. Todo está escrito en las Escrituras. Cuando sucede en ti, lees las Escrituras para encontrar el paralelo, pero todo está sucediendo en un mundo sobrenatural. Todo dentro de ti. Él habla al hombre a través del medio de los sueños, pero se revela a sí mismo en visión. Es Dios develándose a sí mismo. Así que, alguien que viene a mi mundo. Y nadie viene a menos que el Padre dentro de mí lo llame. Él tiene una visión. Dudó durante bastante tiempo en decírmelo debido a la tradición concerniente a Judas. Él era aquel cuyas entrañas, al hincharse reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Él era el que traicionó el secreto, como yo lo traiciono cada vez que subo a esta plataforma. Les estoy diciendo el secreto de Dios cada vez que subo a esta plataforma. Estoy interpretando el papel de Judas cada lunes y viernes por la noche. Lo interpreto cada vez que hablo con un amigo. Si me llaman por teléfono, estoy traicionando el secreto. No he venido para abolir la ley y los profetas, sino para cumplirlos. Así que, te digo la ley. Reinterpreto la ley psicológicamente, y te digo que, una suposición, aunque falsa, si se persiste en ella se endurecerá en hecho. Sir Anthony Eden. Hace 2000 años escuchaste esa misma declaración contada de esta manera: todo lo que desees, cree que lo has recibido, y lo tendrás. Es la misma cosa idéntica contada en una forma más moderna. Lo mismo. Si te atreves a asumir esto, aquello o lo otro, y persistes en tu suposición, se endurecerá en hecho y se proyectará en la pantalla del espacio. Esa es la ley. Es psicológica. Ahora los profetas. Ellos predijeron los sufrimientos del que vendría, y hablaron de la gloria que sería suya. Primero, él fue elegido en él antes de la fundación del mundo. A los que de antemano conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, no puedes tomar estos 5 términos y llegar a ninguna otra conclusión que la predestinación. Ese es el espíritu en el hombre cumpliendo la voluntad de Dios, llevando a ese hombre hasta Dios mismo. Porque la historia del Evangelio es la biografía de Dios. Cuando esa historia se despliega en el individuo en primera persona del singular y experiencia en tiempo presente, ahora es su biografía, y si es la biografía de Dios y es su experiencia, entonces, ¿quién es Él? Él es ese poder.
Cuando ese poder viene sobre él, él es poder. ¿Y quién es el poder de Dios? Jesucristo. Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cuando alguien, ahora, pone su mano en el arado y mirando hacia atrás, se incapacita a sí mismo para el reino de los cielos, pero aquel que lo llamó no le permitirá, a él o a ella, incapacitarse a sí mismo, o a sí misma, para ese reino. Y así, si él se le aparece a ella o a él como puro poder, es con un propósito. Como se nos dice, si uno no creerá, habiendo sido llamado y habiéndosele hablado, como se nos cuenta en la historia de Gabriel, Lucas 1:18-23, y Gabriel entró en presencia de Zacarías y le dijo a Zacarías que el Señor lo había enviado, y luego le dijo a Zacarías sobre la venida del nacimiento de Juan, y él dijo, ¿cómo sabré esto? Soy un hombre viejo, y mi esposa es de edad avanzada. Y el ángel respondió, yo soy Gabriel. Estoy en la presencia de Dios. Es decir, donde quiera que el mensajero es enviado, Dios está con él, porque el que envía y el enviado son uno. Y la palabra Gabriel significa o el poder de Dios o el hombre de Dios. Puedes traducirlo de cualquier manera. Así que, ¿ahora quieres una señal? Bueno, esta será tu señal, estarás en silencio y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla. Y cuando salió del templo, no podía hablar, y aquellos que esperaban afuera en oración mientras él encendía el incienso adentro quedaron atónitos porque sabían que algo había sucedido cuando lo vieron. No podía hablar, estaba mudo. Luego, cuando nació el niño, y luego en el 8º día, que era el día para ser circuncidado, querían saber cómo nombrar al niño, y pensaron ciertamente Zacarías, como su padre. Y él hizo señas, porque no podía hablar, para que le trajeran una tablilla, para poder escribir, y escribió en la tablilla, su nombre es Juan. Y mientras escribía, su nombre es Juan, todo se cumplió, su boca se abrió, su lengua se desató, y entonces habló. Eso fue puro poder. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pero en este mundo nuestro, cuando soy puesto en el lugar de interpretar tal papel, en su infinita misericordia él quita de mi mente consciente y razonadora ese acto individual para que no me quede con él, para que interpretaré en las profundidades de mi propio ser. Interpretaré cualquier cosa que mi Padre, que es uno con mi yo, me ordene interpretar, para que aquellos que ahora se desviarían del camino sean traídos de vuelta a él. Si esa pequeña cosa fue solo por un momento que estás mudo, incapaz de hablar. Y aquí por un momento no hubo habla, pero te digo, esta obra es la obra eterna. No se cerró ayer cuando el cuenco se desbordó y de repente salieron, cuando reinterpretaron toda la historia y la llamaron pensamiento positivo o decisiones positivas y todas estas tonterías. Esta es la historia eterna. Espera hasta que recibas poder de lo alto, porque el poder vendrá y serás vencido por el Espíritu. El Espíritu Santo, y, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, traerá a tu memoria todo lo que te he dicho, ¿y qué te he dicho? Mi vida. Te he dicho exactamente lo que me sucedió sobrenaturalmente. Eso entonces te sucederá a ti individualmente, y sabrás que te dije la verdad. Esa es la historia eterna del Evangelio. Así que cuando él dijo, entre los maduros, yo también imparto una sabiduría, no es la sabiduría de esta era o de los gobernantes de esta era, porque están condenados a desaparecer. Imparto una sabiduría secreta y oculta de Dios que Dios decretó antes de las eras para nuestra glorificación. Eso es lo que él impartió. Luego nos dice en ese mismo capítulo, el capítulo 2 de Primera de Corintios, como es imposible que cualquier persona conozca los pensamientos de un hombre, excepto el espíritu de ese hombre que mora en él, y por lo tanto nadie conoce o comprende los pensamientos de Dios excepto el Espíritu de Dios. Y así, Él envía el Espíritu sobre ti. Así que la verdadera venida de Jesús. El regreso de Jesús, en el sentido más verdadero, es simplemente el poder manifestado del Espíritu Santo. Esa es su venida. No puede venir de ninguna otra manera. Se vuelve invisible. Parte de este mundo, y luego envía el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo viene como el viento, permíteme decirte.
justo como el viento. Y cuando lo escuchas, es el sonido más sobrenatural que jamás hayas oído, pero es viento. Te posee, y luego despiertas. Y despiertas para encontrarte enterrado, y luego sales de esa tumba donde has estado enterrado, y luego todo. La historia entera ahora se despliega dentro de ti, escena tras escena sin ninguna desviación, y ese es el ser que eres. Y cuando sucede y llega al final mismo, sabes quién eres. Eres Dios mismo. Eres el poder de Dios que es Jesucristo. El poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y ahora conoces el verdadero éxodo de la esclavitud. Lo que leíste en el Antiguo Testamento era solo una adumbración. Una prefiguración, pero cuando te sucede a ti, este es el verdadero éxodo cuando eres liberado. Liberado porque has encontrado al Hijo. Si el Hijo te libera, eres verdaderamente libre. Y el Hijo está ante ti, y sabes exactamente quién es Él, y Él sabe quién eres tú. Así que, no cierres el libro y esperes un año. Pon tu esperanza completamente en la gracia que viene a ti en la revelación de Cristo en ti, porque ahí es donde Él está. Él está todo enterrado dentro de ti. Mientras tanto, usa la ley psicológicamente. La observación externa no significa nada. Todas las ceremonias externas no significan nada. Absolutamente nada. Todo es solo. Bueno, esa fue mi orden cuando fui enviado, abajo con los aristócratas. Todo protocolo eclesiástico. Eso es lo que significa. Abajo con ello completamente. No le prestes atención. Incluso a la pequeña cosa simple, que es una cosa muy agradable, cuando te sientas a cenar y alguien te pide que des gracias, da gracias. No seas abusivo al respecto, dilo, pero sabes que no significa nada. Pero hazlo si te lo piden. No lo hacemos en casa. Nos sentamos y disfruto completamente mi comida que mi esposa preparó, y le agradezco por prepararla. Pero si alguien te pide que lo hagas, hazlo, pero toda ceremonia externa no significa absolutamente nada. Esa fue mi orden cuando fui enviado, abajo con los aristócratas. Abajo con todo protocolo eclesiástico. Así que, el llamado, besar los pies, que viste en esta imagen el otro día y el lavado de los pies de estos 12 hombres ancianos y besar los pies. Eso está fuera. No tiene nada que ver con el cristianismo real. Te digo lo que es por experiencia. Él despertará dentro de ti, y entonces conocerás a cada uno de esos discípulos. ¿Qué aspecto de tu propio ser representa cada uno? Y aquel que estaba más cerca de él, el que era su amigo, aquel a quien le dio el trozo de honor. Ese era Judas, la mano de Dios. La mano directiva que podía cumplir su propósito final traicionando el secreto, como lo hago cada vez que hablo contigo. Traiciono el secreto de Dios. No puedo traicionarlo si no lo conozco. Nadie puede traicionar lo que no conoce, así que uno debe primero conocerlo para traicionarlo. Pero lo estoy traicionando. Te estoy diciendo exactamente cómo sucede. Sucede de la manera que te he dicho. Vendrá repentinamente sobre ti. El Espíritu Santo. Vendrá como un viento de tormenta, y cuando venga, despertarás para encontrarte enterrado, y entonces tendrás la sabiduría innata. Porque Cristo es también la sabiduría de Dios, no solo el poder de Dios. Para mover esa piedra de donde estaba. Ese era el sello. Rómpelo empujándolo desde dentro, y saldrás, y encontrarás a tu alrededor los testigos del gran evento de que Dios tuvo éxito en su propósito, que era despertarte como Dios. Porque este es el nacimiento de Dios, no nacido de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y sales, y la señal de tu nacimiento está presente, y aquí está la señal envuelta. ¿Cómo se te dice? En pañales. Y lo recoges y de la manera más cariñosa dices, ¿cómo está mi amor? Y todo desaparece, incluyendo los 3 testigos que presenciaron el nacimiento. Luego viene el segundo gran evento, cuando Él está ante ti,
y cumples la Escritura, el Salmo 89, he encontrado a David, y él ha clamado a mí, tú eres mi Padre, mi Dios, y la roca de mi salvación. Y entonces él está ante ti. Y esta relación es para siempre. Es el recuerdo que regresa, porque no tienes la sensación de que sucede ahora. Es simplemente que tu memoria ha regresado, como si hubieras sufrido de amnesia total. No es algo que te sobresalte, siempre has sabido que él era tu hijo. Esa es la sensación que tuve. Así que, de repente, él regresa. ¿Qué regresa? Bueno, el Espíritu Santo está sobre mí. Bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? El que trae a tu memoria todo lo que te he dicho. ¿Y no llamó David, en el Espíritu, mi Señor? Bueno, cuando él te llama, mi Señor. Que es el nombre de mi Padre, porque todos los hijos llamaban a su padre y hablaban de su padre como mi Señor. Así que, David, en el Espíritu, me llamó mi Señor, punto. Lo hace en espíritu, no aquí en la tierra. Y luego viene la gran separación de tu cuerpo de arriba a abajo, y tu ascenso al cielo, separando el evento llamado resurrección de la ascensión. Y puedes contarlos. No son 40 días. Puedes contar todo. Es entre. El mío fue el 20 de julio del 59, y el ascenso tuvo lugar el 8 de abril de 1960, y es cuando uno asciende. Asciende al cielo. Y todo, como se te dice, reverbera como un trueno. Y luego viene el sello de aprobación en el 1260º día. Y esa es la descenso del Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y aquí él descansa sobre ti. Lo levantas, y te está ahogando con besos cuando todo se desvanece. Y luego vienes, y lo cuentas. Y así, la historia de Judas. Cuando él traiciona, lo hace rápidamente, te lo digo. Estás sentado en el suelo explicando la palabra de Dios a los que están sentados ante ti, y él es uno de ellos. Y de repente se levanta de un salto, y sabes exactamente lo que va a hacer. Va a contar. No usas la palabra traicionar. Va a contar exactamente lo que te oyó decir, estás hablando del reino de Dios. Y va a contar que estás hablando del reino, y que tú eres el rey, y va a contar a las autoridades lo que dijiste. Tiene que traicionar el reino, y sale y lo cuenta. Luego entra la autoridad, y te descubre el brazo, y su nombre que salió es el brazo de Dios, la mano de Dios. Lo descubre, y ves la relación entre el que salió y tú mismo. Ahora estás completamente descubierto cuando clava en tu hombro esa estaca. Esa estaca de madera y la martilla, y luego quita la manga y toma el brazo y está desnudo. Y entonces conoces el capítulo 53 de Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y como todo es colocado sobre ese ser, él tiene entonces que llevar la carga, pero verá el fruto de su esfuerzo. De su trabajo, y se regocijará. Estará satisfecho cuando sepa que lo logró. Así que, puedes decir a cualquiera, si me ven en algún papel que parece un papel duro, que sepan que conscientemente no soy consciente de ello mientras interpreté ese papel. Tengo que interpretarlo, porque este es un mundo sobrenatural del que hablo, es un ser sobrenatural del que hablo, es un papel sobrenatural que estoy interpretando cuando interpreto esos papeles por la noche. Y de ciertos papeles, me liberan del recuerdo de ellos, porque tienen que hacerse. Para levantar a uno. Habiendo puesto su mano en el arado y mirando hacia atrás, se hace inepto para el reino de los cielos. Lucas 9:62. ¿Y qué le hizo mirar hacia atrás? La duda. Cuestionaron, y así cuando Zacarías dijo, ¿cómo sabré esto? Soy un hombre viejo, y mi esposa es de edad avanzada. ¿Cómo podría ella concebir y dar a luz un hijo? Él dijo, estoy en la presencia de Dios. En otras palabras, estoy hablando por aquel que me envió, y él nunca me dejó. Por lo tanto, él está conmigo. Ahora el puro poder te va a hacer mudo, y así le dijo,
estarás en silencio, incapaz de hablar, hasta que lo que he predicho se haya cumplido, porque no creíste las palabras que él me dio para hablar. Las hablé, pero no creíste mis palabras. Así que, me verás en muchos papeles. Muchos de ustedes me han visto en diferentes papeles. Sin embargo, mi mente consciente y razonadora siempre ha sido removida a mi regreso de ciertos papeles que tuve que interpretar, porque estoy bajo compulsión de interpretar esos papeles, después de ser despertado. Y mi amigo tuvo que verme en ese papel para saber quién es realmente Judas. Y yo soy Judas cada vez que traiciono el secreto mesiánico. Y yo soy el que le dijo que lo hiciera rápidamente. Recuerdo vívidamente esa escena. Lo que tienes que hacer, hazlo rápidamente. Ciertamente lo hizo rápidamente. No hubo tiempo entre su partida y la llegada de la autoridad que entró y cortó mi manga y martilló en mi hombro esa estaca de madera, sobre la cual luego colocó la carga. Así que, te digo, esta obra es una obra eterna. Continúa por siempre y para siempre y para siempre, y cada uno hace su salida. ¿Qué es el éxodo? De este mundo de lágrimas a un estado de felicidad, pero solo de esa manera hace alguna vez el éxodo. Así que cuando cantan los himnos de cómo fueron sacados de la esclavitud en Egipto a un mundo de libertad. Y sin embargo todos siguen tan esclavizados como lo estaban hace miles de años, entonces, ¿qué están conmemorando? Porque cuando el verdadero líder, el nuevo Moisés, viene, no lo reconocerían. El nuevo Moisés vino y fue llamado Jesús, que significa Jehová. Dios mismo vino esta vez en forma de hombre. Y ese es el nuevo Moisés, y su vida es el patrón que el hombre un día imitará. Realmente experimentará, y por lo tanto, es su patrón. Es suyo, y es la única manera en que alguna vez saldrás de este mundo. La muerte no te sacará de este mundo. Morirás y serás restaurado a la vida tal como eres ahora, en un mundo igual a este. Es terrestre, y seguirás haciendo tu esfuerzo como lo haces ahora mismo. No hay ningún poder transformador en absoluto en la cosa llamada muerte. No hay transformación en la muerte. Te encuentras siendo el mismo ser. Joven, sí, pero eso no es transformación. La misma identidad. Pero de lo que hablo es una transfiguración completa. Una transformación completa de forma. Ya no eres esta pequeña vestimenta. Estás glorificado, y llevas un cuerpo glorificado que no tiene las necesidades de este cuerpo en absoluto. Y donde quiera que vayas vestido con ese cuerpo, todo es perfecto. No hay lugar al que puedas ir. Camina a través del infierno, se convertirá en cielo. Y alguien vestido con estas prendas, indicando el cuerpo físico, caminando por el cielo, lo convertiría en infierno. Así que, te digo, te espera la cosa más gloriosa del mundo. Y lo que te he dicho, te lo digo desde mi propia experiencia personal. No estoy teorizando, no estoy especulando, sabía que alguien tenía que verme en ese papel, y él tuvo esta visión hace un año, pero debido a la costumbre y su asociación con la idea de Judas como aquel cuyas entrañas. Primero, se hinchó, y hinchándose reventó por el medio, y todas sus entrañas salieron derramándose. Y amándome como lo hace, y creyéndome como lo hace, no sabía cómo asociar eso con aquel a quien tanto ama y confía en que dice la verdad. Bueno, puedo decirte, son el mismo ser, porque él es el espíritu del que. El invitado de honor a quien le dio el bocado. Esa es la posición de honor, no alrededor de una mesa como la tenemos aquí en el cuadro de Da Vinci. No había mesa, no en el mundo oriental. Te sentabas en un diván. No más de dos en cualquier momento, y los divanes estaban alrededor. Y el anfitrión, si alguna vez lo mojaba, tomaría un trozo de carne y lo mojaría, y aquel a quien le daba la carne o el trozo de pan. Ese era el bocado. Aquel a quien se lo daba, ese era el invitado de honor. Como nosotros hoy, sentados alrededor de la mesa, sentamos al invitado de honor a nuestra derecha, y aquí esa es la posición de honor. Pero allí, aquel cuya cabeza estaba en su pecho.
Y él simplemente dijo, ¿quién es? ¿Quién está más cerca de ti sino tu espíritu? Así que, nadie conoce o comprende los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que, si Dios alguna vez fue traicionado, solo podía ser traicionado por el Espíritu de Dios. Tenía que ser revelado. No podía ser descubierto por ningún razonamiento filosófico. Ningún hombre en este mundo, como se te dice en las Escrituras. El hombre no podía encontrar a Dios. Toda la sabiduría del hombre no podía encontrar a Dios. Dios tenía que revelarse a sí mismo, y la revelación es la traición de Dios. Él se traiciona a sí mismo al revelarse al hombre. Y esta es la historia tal como está escrita y nos es contada en las Escrituras. Pones tu esperanza plenamente en ese momento en el tiempo cuando te llegue. Se llama gracia en las Escrituras. Pon tu esperanza plenamente en la gracia que viene a ti en la revelación de Jesucristo. Bueno, la gracia es simplemente un regalo inmerecido y no ganado de Dios al hombre, y ese regalo es Dios mismo. Así que eres elevado del nivel de ser un hijo al nivel de ser el Padre. Ahora, entremos en el silencio.